Hola, buenos días. Gracias por asistir el día de hoy a nuestro Public Summit acá en México. ¿Qué tal estuvo el keynote? ¿Bien? ¿Ya estamos despiertos? Sé que es bastante temprano normalmente y el tráfico y demás, pero bueno. ¿Ok? Bueno, como decía mi compañero, mi nombre es Jorge Hernández, soy arquitecto de soluciones en AWS. Ya llevo en la compañía como 2 años, normalmente en jerga interna decimos que es en muchísimo tiempo, digamos que soy un veterano, digamos, en AWS. A día de hoy trabajo en un equipo que trabaja en toda América, cubriendo diferentes proyectos que son estratégicos para nuestros clientes en los diferentes gobiernos de la región, desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina. ¿Okay? El día de hoy vamos a tener esta sesión. Technical issues. It doesn't work. Ya. Ok, esperemos. Como les decía, el día de hoy voy a tener el placer de platicar con ustedes esta sesión de arquitecturas de nube híbrida con VMware y AWS. La agenda que vamos a estar tratando en el día de hoy. 3 segundos después que le doy. Vale, gracias. 3 segundos. Ok. Déjame pensar en la presentación y pensar los 3 segundos. Ok. La agenda de día de hoy va a ser mitad y mitad, en el sentido vamos a hacer un resumen de VMware Cloud en AWS. Para aquellos que ya conozcan la solución, será recapitular un poco la solución. Para aquellos que aún no están familiarizados, pues por supuesto, empezar a conocerla. Y por último, vamos a ver arquitecturas híbridas. Siempre me gusta platicar, cuando doy esta plática, de que estas arquitecturas híbridas, si bien vamos a estar viendo en el contexto de VMware Cloud en AWS y AWS en forma nativa, muchas de las arquitecturas que voy a estar platicando con ustedes el día de hoy pueden implementarse completamente desde sus centros de datos on-premises, sus centros de datos locales y AWS nativo directamente. Pero vamos a ver en cuáles de estas hace sentido usar VMware Cloud en AWS. Vamos a hacer una pregunta rapidito para setear un poco mi mente de cómo es el auditorio. ¿Cuántos de los presentes hacen uso de VMware a día de hoy? ¿Ok? ¿Cuántos de los que están usando VMware están usando VMware Cloud en AWS? Ninguno. Un poco esperado. Y la última pregunta que tengo. ¿Cuántos están pensando en una arquitectura híbrida o en una visión híbrida de su plataforma o su portafolio de tecnología de la información? Ok, bien. Pues estamos en el auditorio correcto entonces. Muchas de las instituciones, muchos de nuestros clientes se plantean la posibilidad o la necesidad de una visión de nube híbrida por diferentes motivos. Por regulación, si tienen un marco regulatorio que le hace que algunas workflows o algunas cargas de trabajo tengan que mantenerse on-premises, o sencillamente porque tenemos una inversión que aún no ha expirado y por supuesto no podemos depreciar el capital que fue asignado, el presupuesto fue asignado, de cualquier manera que sea o cualquiera que sea el objetivo, porque nuestros clientes plantean tener una visión híbrida. Todos esperamos encontrarnos en este escenario. Nuestra visión de nube híbrida está ya, digamos, vista a 3, 4, 5, 6, 2 años, ahí llegaremos, y esperamos que el viaje hacia obtener esa visión sea placentero, sea asfaltado, ¿ya? Y veo muchas caras que me dicen que sí, que eso es lo que esperamos, pero la realidad es que no obtenemos eso. Obtenemos realmente un camino bachado, con muchas subidas y muchas bajadas, momentos de meseta, pero en sentido general no es ese camino directo hacia la visión que planteamos. ¿Por qué? Hay muchos challenges que hacen que esto suceda. La gestión de las redes y los servidores. ¿Ya? Normalmente, cuando hablamos de nube híbrida, estamos hablando de la necesidad de tener cargas de trabajo, tecnología de la información, que se operan on-premises y tienen algún tipo de uso de servicios o de complemento en la nube pública. Y estamos hablando de inconsistencias generalmente desde el punto de vista de redes, la manera en que provisionamos servidores en un lado y el otro de esta hibricidad es completamente distinta. De igual manera, el monitoreo, los registros, la manera en que monitoreamos ambas infraestructuras, ambos extremos de la infraestructura, ya sea en data centers locales o en AWS, son completamente distintos. La seguridad unificada. Es muy ideal tener un
único panel de control de seguridad, las mismas políticas de seguridad empresariales, poder hacerlas disponibles y enforzarlas en ambos extremos. Entonces, al final obtenemos este camino que para nada es el deseado, para nada es el que esperábamos, que es totalmente transitado y fácil. Las metas que buscamos con una nube híbrida generalmente pasa por una consistencia operativa. ¿Ya? No necesitamos o no queremos tener que estar switchando constantemente en nuestro cerebro a diferentes modos operativos distintos. Por supuesto, queremos que sea fácil de controlar, gestionar y segurizar. Estamos en el contexto de sector público, aunque para todos los clientes la seguridad es importante, al igual que para la AWS. En el contexto de las instituciones gubernamentales o sector público, la seguridad tiene otra connotación, incluso a veces desde el punto de vista político. Crear una vez e implementar donde sea. No queremos estar constantemente esta visión híbrida, esta forma de implementar, estar modificándola e implementándola de maneras distintas, siendo una especie de copo de nieve, a medida que vamos teniendo necesidad de implementarla en otros lugares. Por supuesto, tenemos la necesidad o buscamos mantener los niveles de servicio acordados para las aplicaciones de primer nivel del negocio, de nuestro CRM, de nuestro SAP, de nuestras aplicaciones, digamos, críticas del negocio, en este caso de la institución. Y por supuesto, llevamos muchos años con personas que son muy valiosas en la institución, personas que llevan trabajando con nosotros 10, 15 años, 10, 15 años o posiblemente más tiempos, y por supuesto sus habilidades, las herramientas que han desarrollado, necesitamos poder mantenerlas y poder reutilizarlas. De ahí que en el 2016 se hizo el anuncio conjunto en el VMworld, en la conferencia anual que VMware hace en Las Vegas, de esta solución híbrida, esta solución que conjunta la solución que posiblemente, como muchos levantaron la mano, llevan usando hace 10, 15 años en sus centros de datos para la virtualización de servidores en hardware x86, hardware en sus servidores, que básicamente se puede considerar el estándar de facto en la virtualización de centros de datos locales, con la nube pública AWS, con todo el consumo flexible, la escalabilidad de la nube pública AWS y, por supuesto, su huella global que vieron en el keynote, que a día de hoy estamos hablando de 22 regiones y 5 más anunciadas y demás. Entonces, en el 2016 hace este anuncio de la solución de VMware Cloud en AWS para satisfacer esas necesidades que estaban teniendo los clientes. Tener una vía menos accidentada, más pavimentada, si se quiere decir, desde que se plantea la institución esa visión de nube híbrida para llevar la mejor cloud y mantener la consistencia y las metas que anteriormente estábamos viendo. Entonces, ¿qué es VMware Cloud en AWS? Para aquellos que lo conocen, lo refrescamos, para los que son nuevos, nos vamos a empezar a embeber en esto. VMware Cloud en AWS es la posibilidad de desplegar el centro de datos definido por software, o SDDC, o SDDC, por las siglas en inglés, de VMware, usando la infraestructura global de AWS. ¿Ok? Los componentes vamos a verlo más a posterior, vamos a verlo en mucho más detenimiento. La solución de Software Defined Data Center, o centro de datos definido por software de VMware, cuenta fundamentalmente con tres capas. La capa de cómputo o de virtualización de cómputo, que es seguro lo que todos los que levantaron la mano ahorita de VMware llevan usando hace 10, 15 años, que es vSphere. Una solución de definición de almacenamiento y gestión del almacenamiento por software, que es vSAN. Y por último, lo mismo, la definición de redes y seguridad con NSX. Entonces, de manera tal que usando este stack en la infraestructura global de AWS, en cualquiera de las regiones que a día de hoy están disponibles, que después vamos a ver posteriormente cuáles son, el cliente puede tener un ambiente totalmente compatible con los skills, las herramientas y demás que ha venido desarrollando en los últimos 10, 15 años, ¿ok? Y en que sus aplicaciones están certificadas y están acostumbradas a operar, pero obteniendo la flexibilidad de poder expandirse hacia la nube pública de AWS. Hay múltiples casos de uso en los que los clientes a día de hoy están haciendo uso de VMware Cloud en AWS. Los que están señalados en el siguiente slide son los que más comúnmente vemos. Fundamentalmente vemos a muchos clientes haciendo uso de VMware Cloud en AWS en estos 4 pilares.
extensión de centro de datos, recuperación de desastres, migraciones a la nube y aplicaciones de siguiente generación. De extensión de centro de datos es cuando nuestros clientes por algún motivo, y es un poco también el caso del día de hoy de una arquitectura híbrida, mantienen su infraestructura, su huella de centro de datos local o en colocación y necesita expandirse en capacidad de cómputo, en capacidades, digamos, de su infraestructura VMware y lo hace en VMware Cloud en AWS. Ya sea porque el clúster se le quedó chiquito y necesita nuevos servidores, ya sea porque algunos servidores están en obsolescencia y los nuevos los adquieren VMware Cloud en AWS, pero de alguna manera u otra se mantiene lo existente en el centro de datos y la capacidad extra que necesita se expande. Recuperación de desastres. Ese es uno de los casos de uso realmente más usados. Es muy caro tener un centro de datos de recuperación de desastres apagado o en el mejor de los casos con algunas cargas de desarrollo o no críticas del negocio esperando porque, que no suceda, haya un terremoto en Ciudad de México y tengamos que switchar al centro de datos Querétaro o al centro de datos Monterrey. ¿Ok? Eso sucede. Es muy caro tener un centro de datos pagando licenciamiento, hardware, electricidad y demás, esperando por un desastre. ¿Qué pasa? La mayoría de las instituciones optan por no tenerlo. Es la verdad, no lo tienen. Entonces es uno de los casos de usos más que hemos visto. Migración a la nube es, en el contexto de la presentación del día de hoy, no hace mucho sentido porque es cuando de alguna manera u otra la institución tomó la decisión del 100% de su carga de trabajo porque puede y porque se planteó una necesidad, la migra a la nube. Pero en el contexto de la presentación de nosotros es súper interesante porque mientras la migración no termine, estamos ejecutando de una forma híbrida. Ya quisiéramos ser Thanos para decir, muévete y se movió a la nube pública. ¿Ya? Mientras no terminemos de movernos, estamos operando en un mundo híbrido. Entonces, en este contexto, también el caso de uso de migración es importante. Y el último pilar es nuestros clientes que de alguna manera u otra han empezado a modernizar sus aplicaciones. ¿Ya? Base de datos que hoy operan en centros de datos locales, las comienzan a migrar a la nube, y vamos a ver algunos casos, ejemplos del día de hoy de las arquitecturas que le tengo, para poder sacarle, por ejemplo, hacer una analítica profunda de esa información. O, por ejemplo, tiene una base de datos con documentación muy importante y por algún motivo necesita transcribirla o traducirla. Ese tipo de nuevas aplicaciones, de alguna manera u otra, con el uso y la facilidad que vamos a ver de usar servicios nativos de AWS, de alguna manera u otra, envolviendo las aplicaciones clásicas ejecutándose en VMware, ha hecho que los clientes puedan desarrollar nuevas aplicaciones. VMware Cloud en AWS a día de hoy presenta una amplia variedad de certificaciones. De hecho, si pueden ver en el slide, las certificaciones más representativas en la industria a día de hoy, VMware Cloud en AWS las posee, lo que le permite basarse en ellas a nuestros clientes y, por supuesto, construir aplicaciones que de igual manera puedan ser certificadas para operar en un entorno regulatorio apropiado. Ahorita mencionaba que uno de los grandes beneficios de usar VMware Cloud en AWS es poder usar todo el stack de VMware que ya conocen, que llevan usando hace 10, 15 años, en la huella global de la infraestructura distribuida en todo el mundo de AWS. A día de hoy, estas son las regiones en las que está haciendo o está presente el servicio VMware Cloud en AWS. Con el tiempo, por supuesto, estaremos en todas las que hoy existen. Pero a día de hoy son estas que están acá, pero si se pueden dar cuenta, básicamente todos los continentes tienen presencia del servicio para operar. Ok, hasta acá les decía la primera parte de nuestra presentación, en la que íbamos a recapitular un poco y para los que conocían qué cosa era VMware Cloud en AWS, por qué existe VMware Cloud en AWS, las necesidades que dieron en el 2016 a la solución. Pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Vamos a, como ve la foto, ¿estamos listos? Vale. ¿Quién está familiarizado con el concepto de Software Defined Data Center? Una persona. ¿Ok? Entonces, me han estado escuchando hablar durante los 15 minutos que llevo hablando, 10 minutos, de Software Defined Data Center. Software Defined Data Center fue un concepto que acuñó VMware por allá por el 2012, en el que básicamente se planteó la posibilidad de definir todos los recursos computacionales, de redes, de seguridad, de operación y monitoreo de un centro de datos clásico on-premises por software. Eso es Software Defined Data Center. Entonces, Software Defined Data Center de VMware está conformado, como decía anteriormente, por
un stack, en el caso de la base, SSXC, es ese hipervisor que permite levantar máquinas virtuales, que como decía, es lo que nació, con lo que nació VMware y lo que lleva más tiempo en la industria. vSAN, que es la capa que permite agregar discos duros locales a los servidores, esos que nunca han servido para nada, y que siempre nos decíamos, ¿para qué quiero discos duros dentro de un servidor si no los voy a usar para nada? Para eso tengo la SAN. Bueno, vSAN agarra esos discos duros locales de los servidores y hace un clúster de almacenamiento, un sistema de almacenamiento distribuido, agregando los almacenamientos de cada uno de los servidores localmente. Y por supuesto, brindando la posibilidad de tener ese almacenamiento necesario, que es más que importante para funcionalidades de una infraestructura VMware como High Availability, Dynamic Resource Scheduler, vMotion, que a muchos nos gusta el vMotion. ¿Ok? Esa es la misión de vSAN. Y en la capa más arriba tenemos a NSX. NSX es el Software Defined Networking, o redes definidas por software, del stack de VMware, que permite la definición de todos los recursos de redes que normalmente podríamos encontrar en un data center. ¿Qué significa? Dominios o VLANs, dominios de capa 2, enrutamiento, VPNs, políticas de seguridad con microsegmentación, la posibilidad de decirle a una máquina A y una máquina B, que ambas viven en el mismo espacio de direccionamiento IP, que no pueden hablarse entre ellas. Súper útil cuando hay una infección de código malicioso en el data center y no queremos, por supuesto, que se expanda lateralmente dentro del data center. Entonces, eso es Software Defined Data Center. A día de hoy, VMware Cloud en AWS se ejecuta fundamentalmente encima de dos tipos de instancias de EC2. EC2, recordemos que es el servicio de Elastic Compute, Cloud Compute de AWS, es la capacidad de poder tener servidores en la nube disponibles para poner nuestras cargas de trabajo, y en el 2017 anunciamos la posibilidad o la capacidad de tener servidores bare metal, servidores físicos completos en el que no hay ningún hipervisor, para brindarle, por ejemplo, a nuestros clientes la posibilidad de poner VMware Cloud en AWS de forma nativa, sin que haya ningún tipo de anidamiento de hipervisores dentro de ellos. Estas instancias a día de hoy, les mencionaba, son dos. Son las i3 Metal, son instancias que se ejecutan haciendo uso de los microprocesadores Intel Xeon Broadwell versión 4 de nuestro partner Intel, y las otras instancias son las instancias R5 Metal. ¿Okay? Las R5 Metal de igual manera se ejecutan con microprocesadores Intel, en este caso de la serie Platinum 8000. ¿Okay? ¿Y por qué menciono tanto el hecho de que use microprocesadores Intel? Porque si han estado familiarizados con las últimas noticias, en el lado de AWS tenemos una amplia variedad de microprocesadores a disposición de ustedes cuando solicitan máquinas virtuales o servidores bare metal, y el hecho de que nos ejecutamos en microprocesadores Intel es súper beneficioso para nuestros clientes, porque básicamente es muy probable que algún tipo de microprocesador dentro de esta familia es lo que esté ejecutándose hoy en sus data centers locales. Por lo tanto, el desempeño esperado, los niveles de servicios o aplicaciones son muy similares, si no mejores, a los que ya están experimentando on-premises. ¿Okay? La gran diferencia, o la mayor diferencia entre las i3 Metal y las R5 Metal, aparte de los numeritos obvios de que una tiene X CPU y otra tiene más memoria, etc. La gran diferencia entre las dos es que las i3 Metal usan los discos duros NVMe internos de la instancia para proporcionar ese almacenamiento centralizado que necesita la infraestructura. Y las instancias R5 usan los volúmenes EBS. Si me escucharon bien, dije que las i3 usan los discos duros locales, los servidores, los que seguro han escuchado a muchos de mis colegas arquitectos decir que es muy mala idea poner información importante en discos duros que son efímeros, que es la naturaleza de los discos duros locales en nuestros servidores. Pero en el caso de las i3 Metal, justamente porque como estamos usando vSAN, vSAN se encarga de abstraer esa no persistencia de la data y garantizar que aunque estemos usando discos duros internos de los servidores, no se pierda. ¿Okay? Y en el caso de la R5 usamos discos duros EBS. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de que vSAN y una infraestructura de VMware Cloud AWS es una infraestructura hiperconvergente. Cada vez que agregamos un host, estamos agregando CPU, throughput de networking, es decir, capacidad de networking y almacenamiento. Y lo mismo sucede cuando lo eliminamos. Estamos eliminando cómputo, almacenamiento y capacidad de throughput de red. Para cargas de trabajo en la que hay una densidad más grande de almacenamiento que de cómputo, para ese sentido, es que tenemos las instancias R5
en la que podemos tener mayor cantidad de almacenamiento por host versus el cómputo que provee. ¿Ok? En los centros de datos locales es muy común encontrarnos múltiples clústeres de servidores VMware. Hay muchos motivos por los que nuestros clientes adoptan la posición de tener múltiples clústeres. Algunos de ellos, si son los más comunes, licenciamiento punitivo. Ya tenemos un licenciamiento de nuestra base de datos clásicas que usan nuestras aplicaciones que están siendo licenciadas por el CPU. Por lo tanto, necesitamos tener la menor cantidad de hosts con la menor cantidad de CPU que licenciamos para albergar esas máquinas virtuales. O sencillamente encontramos la posibilidad de hacer una segmentación de cargas de trabajo basada en clúster. ¿Ok? Porque a lo mejor no tenemos una solución de Software Defined Networking como NSX on-premises. Cualquiera que sea el motivo por el que tener múltiples clústeres, siempre lleva a hacer un balance de hasta qué punto quiero llevar mi servidor con muchas máquinas virtuales, así para reutilizar mejor la inversión en el hardware, la inversión en el licenciamiento, versus qué pasaría si el servidor se daña. ¿Cuántas máquinas van a verse afectadas por la caída del servidor? ¿O qué pasa si de aquí a 2 años aún no tengo presupuesto para comprar nuevos servidores, nuevos blades, y me tengo requerimiento de poner nuevas máquinas virtuales? Por lo tanto, tengo que dejar un espacio de almacenamiento, una capacidad en sentido general de almacenamiento y cómputo en espera. ¿Okay? Ese tipo de ejercicios de control de la capacidad on-premises es realmente doloroso. En mis vidas anteriores lo hice y era doloroso. De ahí es que, por el buen motivo, en VMware Cloud on AWS, damos la capacidad de nuestros clientes de crear múltiples clústeres. Por los mismos motivos, por temas de licenciamiento, por temas de capacidad, por temas, digamos, internos de la institución, pero algo que sí vamos a tener un beneficio enorme cuando operamos en VMware Cloud on AWS es ese manejo de las capacidades. ¿Por qué? Porque a día de hoy un clúster de VMware Cloud on AWS comienza en un mínimo de 3 servidores para mantener los niveles de servicio y nosotros no vamos a tener la necesidad de estar dejando espacio de cómputo, de capacidad de cómputo de nuestro clúster a la espera de nuevas máquinas virtuales. Podemos comenzar con esos 3 mínimos que necesitamos ahora, llegando al nivel de consolidación en el que nos sintamos confortables, y si mañana necesitamos un cuarto, como dice nuestro slide, se agrega sin problema. Pero también estamos protegidos ante la posibilidad de que uno de los hosts falle. VMware Cloud on AWS, justamente por estar operándose en la nube, tiene una funcionalidad que no encontramos on-premise que se llama Cluster Autoscaler y Elastic DRS. Recordemos que DRS es Dynamic Resource Scheduler, es esa funcionalidad de VMware que balancea el clúster. Y ahora, como estamos operando en la nube, esa E significa que DRS, ese clúster de VMware, se está comunicando constantemente con el control plane o con el panel de control de EC2 en la nube. Entonces, si un servidor se daña, digamos que yo tengo como el estado deseado de mi clúster es, en este caso, en mi escenario son unos 12 servidores, y cuando digo yo es el clúster, se da cuenta que perdió un servidor por el motivo que haya sido, y el clúster se comunica con la nube, y ese servidor es reemplazado automáticamente por uno nuevo, si el slice se moviera. Y el servidor es reemplazado. Y lo mismo sucede con operaciones normales que suceden en el día a día. ¿A cuántos de los que levantaron la mano que han trabajado con VMware, que trabajan con VMware, les gusta parchar una infraestructura virtual los fines de semana? Que levante la mano y por favor que salga, porque debe tener problemas. Nadie nos gusta hacer eso. Nadie nos gusta parchear una infraestructura el fin de semana. ¿Ya? Pero el parcheo de infraestructuras sigue siendo necesario. En el caso de VMware Cloud on AWS, es algo que como parte del servicio, VMware hace por nosotros. ¿Ok? Los servidores, incluso en la nube, también fallan. Y a lo mejor puede ser una falla no esperada como la vimos en el slide, pero a lo mejor puede ser una falla o un retiro del servidor planificado. ¿Ok? Cuando eso sucede, el clúster se entera y el host que tiene el problema a futuro va a ser reemplazado por algún tipo, fue reclamado por la nube para hacer un tipo de reparación, es reemplazado de forma transparente para el cliente, sin afectar en ningún momento la capacidad acordada, esos 3, esos 12 que inicialmente dijimos. ¿Vale? Ok, un clúster de VMware, evidentemente ya vimos todas las stacks que tiene,
Pero un componente muy, muy importante, yo diría que el más importante, si hay que señalar uno, dentro de una arquitectura híbrida es redes. Los que odian redes, lamento comunicarles que en una arquitectura híbrida es el core. ¿Vale? Entonces, un clúster de VMware tiene en NSX, que es lo que mencionábamos anteriormente, tiene esta configuración de red en la que VMware determina diferentes niveles de enrutamiento y tiene el llamado router T0, que es, digamos, como es el router principal, que es el que se comunica con el mundo exterior, con Internet, es el que establece las VPN posiblemente, con la infraestructura on-premises, y tiene dos routers, que uno se llama Management Gateway y Customer Gateway. ¿Por qué hay dos routers distintos? Porque seguro no me dejarán mentir, en muchas de las infraestructuras locales de ustedes, en sus centros de datos, hay un clúster dedicado solamente para cosas administrativas, donde están los componentes de administración, el vCenter, el software de backups, el software de replicación, el software de orquestación de replicaciones, ¿ok? Pero en el caso de VMware Cloud AWS, ambos clústeres de las máquinas virtuales normal de nuestras aplicaciones y el clúster de los componentes de administración que siempre van a ser necesarios están condensados en un mismo clúster, ¿ok? No nos afecta para nada el consumo de los recursos que tenemos disponibles, porque VMware sencillamente tiene un resource pool dedicado para ello, en el que nosotros no nos vemos afectados. De cualquier manera, en este Management Gateway van a estar a través de él conectados los componentes de red de infraestructuras de VMware que ya conocen, el vCenter para controlar todo el clúster de manera centralizada, los componentes de NSX, los que no estén familiarizados con NSX, NSX tiene diferentes componentes propios que manejan su infraestructura de redes y seguridad, y por supuesto, en el Customer Gateway vamos a encontrarnos la posibilidad de crear redes de máquinas virtuales o segmentos lógicos de redes en las que nuestras máquinas virtuales van a estar conectadas y por supuesto a través del Customer Gateway y eventualmente del router T0 podrán acceder a los servicios periféricos de redes, que es otra de las grandes ventajas de operar una arquitectura o una plataforma VMware en VMware Cloud AWS. Tenemos un abanico muy amplio de posibilidades de interconectividad. Ese router T0 va a ser el encargado de establecer VPNs L2. Vamos a ver un poquito más a detalle adelante a qué me refiero con VPNs de nivel L2 o VPNs clásicas IPsec de L3. O, por ejemplo, poder conectar o hacer uso de Direct Connect. Nuestra solución de AWS Direct Connect, que es la solución que permite el establecimiento de una conexión privada con los niveles de servicio esperados entre un data center local y una región de AWS. Entonces, el router T0 es el encargado de hacer esto. No importa cuántos clústeres tengamos a día de hoy, cada SDC, que es una división lógica o una definición lógica, puede albergar hasta un máximo de 20 clústeres, cada uno de 16 hosts, entonces viendo la escalabilidad es muy grande. De cualquier manera, nuestros clientes tienen la posibilidad de crear múltiples Software Defined Data Center, que es ese, repito, ese conocimiento, digamos, lógico. ¿Por qué podría hacer sentido o no crear múltiples Software Defined Data Center? Un poco el slide nos ilustra el por qué. Por ejemplo, puede ser necesario porque la institución tiene, como en el slide, tiene establecido que desarrollo no puede tocar la misma infraestructura donde está producción, ¿ya? O que tenemos las cosas corporativas donde está el Active Directory corporativo, el software de parcheo corporativo, las estaciones de trabajo y demás, no tienen que estar en las aplicaciones públicas. Si eso hace sentido, la institución puede hacer esa segmentación basada en Software Defined Data Center. Otro gran motivo es escalabilidad. Ahorita mencionaba, cada Software Defined Data Center puede tener un máximo de 20 clústeres y cada clúster de 16 hosts. Suenan muchísimos servidores físicos que pueden albergar muchísimas más máquinas virtuales, pero a lo mejor el cliente tiene una escalabilidad superior a esa. Y va sencillamente, al pegarle a ese límite, necesita otro Software Defined Data Center. O a lo mejor no estamos hablando de la escalabilidad en el contexto de ese volumen de máquinas virtuales o ese volumen de servidores. Si vieron la arquitectura anterior de redes, todo el tráfico norte-sur, el tráfico hacia el mundo exterior, pasa por ese router de T0. Si tenemos un flujo, unas transacciones muy grandes en nuestras máquinas virtuales en el contexto de norte-sur, que le esté pegando el desempeño esperado del router T0, es otro caso de uso para tener otro Software Defined Data Center para poder escalar el tráfico de salida
de nuestro data center, en este caso VMware Cloud on AWS. Entonces, son algunos casos de uso por los que hace sentido tener múltiples Software Defined Data Centers. Muchas preguntas normalmente me hacen en mis pláticas digamos, en privado con clientes o en eventos como estos, es el tema de la estructura de VMware Cloud OS, la estructura de cuenta, la parte de plata. ¿Ok? Cuando nosotros decimos a VMware que necesitamos un Software Defined Data Center, un SDC account, lo que hace VMware es crear una cuenta de AWS nueva, especialmente configurada para ejecutar su stack, totalmente dedicada al cliente. No existe multitenancy, esa cuenta es totalmente dedicada a la institución A que decidió adquirir el servicio VMware Cloud on AWS. Todo lo que se ejecute dentro de esta es propia, pero esta cuenta nueva de AWS tiene algo particular. Es una cuenta en la que se ejecuta el software de VMware, que como decíamos es un software administrado por VMware, que nos posibilitan todo este tipo de parcheo, manejo de capacidades y demás. Y por lo tanto, los servidores que ellos provisionan, nosotros no vamos a verlo hoy. Nosotros, en este mundo híbrido, para eso, cuando creamos un clúster de VMware, tenemos la posibilidad, durante el onboarding que se llama, de la cuenta de VMware, establecer cuál es la cuenta propia de los servicios nativos de AWS, esas cuentas que hoy ya posiblemente estén usando o a punto de usar, donde ejecutan RDS, donde se pueden estar ejecutando Lambda, donde pueden estar ejecutando máquinas virtuales nativas de EC2. ¿Ok? Esa es la manera en la que se estructura una cuenta VMware Cloud on AWS. Ok, ya vamos ahora, el diagrama que vimos anteriormente, donde estaba el T0, el Customer Gateway y el Management Gateway y demás. Vamos a eso, a condensarlo por el tema de simplicidad, a ese iconito que está ahí que se llama Edge. ¿Ya? Ese Edge va a ser ese stack de networking de múltiples tiers de enrutamiento. Cuando nosotros despegamos una infraestructura de VMware Cloud en AWS, nos vamos a encontrar que cada host va a tener un acceso a una Elastic Network Interface, que es una construcción de red nativa de AWS, que va a permitir el linkeo entre ese clúster de VMware y los servicios nativos de AWS del otro lado. ¿Ok? De manera tal que nosotros vamos a tener la posibilidad que cualquier cosa, digamos que esté del lado derecho, nativamente en AWS, ya sea una base de datos en RDS, ya sea una Lambda, ya sea una máquina virtual nativa de EC2, que necesita acceder, por ejemplo, a nuestro SAP que está ejecutándose en VMware Cloud on AWS, va a poder acceder a través de esta Elastic Network Interface y acceder a la máquina virtual. En el caso de que uno de los servidores sea comprometido, como es el caso de la cruz que tiene, lo que ya conocemos que va a suceder es que HA, High Availability, esa funcionalidad de VMware que todos amamos, cuando un servidor se daña, nos reinicia las máquinas virtuales en un servidor que se encuentre vivo, va a reiniciar esos edge locations, esos routers, en otro host que no haya sido impactado por la falla, y va a actualizar la tabla de enruteo para que sea el tráfico apropiadamente pasado hacia el entorno VMware Cloud on AWS. Algo que es realmente muy apreciado por nuestros clientes es la posibilidad de poder hacer un clúster estirado. ¿Ok? Si están familiarizados con AWS, la palabra Availability Zone o zona de disponibilidad les va a resonar. Si no, vamos a recapitular rápidamente qué es una Availability Zone. Es esa capacidad de tener clústeres de centro de datos, es decir, un grupo de centros de datos que están completamente aislados de otra zona de disponibilidad, en la que un fallo que impacte una zona de disponibilidad no será transmitido o no va a ser transmitido hacia la otra zona de disponibilidad. De manera que podemos construir aplicaciones que sean resilientes a que falle un clúster de centro de datos, que falle un centro de datos. Muchas aplicaciones, cuando nacen de forma nativa en la nube, tenemos que pensarla para que esto suceda, ¿ya? Porque hay un principio básico en computación, en la vida yo creo que si algo puede fallar, va a fallar. Pero tenemos que desarrollar aplicaciones listas para que si falla una zona de disponibilidad, la aplicación se recupere en otra zona de disponibilidad. La verdad es que muchas de nuestras aplicaciones y la de los clientes, las aplicaciones de nuestros clientes, no están preparadas para eso. Están pensadas sabiendo que la infraestructura abajo le va a salvar la vida, que HA va a reiniciar la máquina virtual, que Fault Tolerance va a tener una copia en shadow de la máquina virtual, o que DRS va a balancear la carga cuando haya un problema de desempeño. Está esperando que la infraestructura haga cosas por ella, ¿ya?
Por lo tanto, en un ambiente en VMware Cloud en AWS tenemos la posibilidad de hacer un clúster estirado, tener 2 zonas de disponibilidad con iguales cantidades de servidores en los diferentes clústeres y poder hacer que si falla una zona de disponibilidad completa, toda nuestra infraestructura sea completamente recuperada en la otra zona de disponibilidad, y por esas aplicaciones que no están listas para correr nativamente en la nube, esperando este fallo, pues se vean protegidas de igual manera. Bueno, rapidito vamos a recordar que vSAN garantiza que todas las lecturas sean localmente a la zona de disponibilidad, y cualquier escritura simultáneamente es escrita en las 2 zonas de disponibilidad en este clúster estirado, porque evidentemente no queremos perder ninguna escritura importante en nuestra aplicación. Algunas consideraciones importantes que quisiera tener es cuándo cuándo necesitamos hacer múltiples centros de datos. Hemos hablado un poquito de ellos: agrupamientos lógicos, conectividad a la cuenta AWS para unificarla, reutilizar el Direct Connect que ya tenemos con el centro de datos local, o ese escalamiento que dije del router T0. ¿Y por qué necesitamos múltiples clústeres? Ya un poco también los vimos, ¿no? Diferentes tipos de instancias, las i3 y las R5 no solamente tienen CPU y memorias distintas, tienen capacidades de almacenamiento distintas, no solamente en la magnitud del espacio en sí, sino en el desempeño. No es lo mismo acceder a un volumen en la red, como es el caso de la naturaleza de EBS, que a un volumen directamente atachado a la instancia. Entonces, la buena práctica de on-premises de no mezclar servidores también se mantiene en VMware Cloud en AWS. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a hablar ya de arquitecturas específicas en los siguientes escenarios. Un poquito fueron lo que vimos al principio de mi presentación, con los diferentes pilares: migración, porque hasta que no terminamos de migrar, como no somos Thanos, tenemos que vivir híbrido; movilidad de cargas de trabajo. Por algunos motivos hay clientes que toman la decisión de que voy a darle mantenimiento a mi centro de datos, mientras le doy mantenimiento a mi centro de datos, muevo las cargas de trabajo a VMware Cloud en AWS. Cuando termine el mantenimiento, las regreso. Eso es un caso de uso que hemos visto mucho. Hay cualquier otro caso de uso que involucre que una máquina virtual hoy pueda estar on-premises, mañana puede estar en VMware Cloud y retornar, y viceversa. Cabe perfectamente dentro de esta movilidad de cargas de trabajo. Capacidad complementaria es una de las que más se están habiendo uso, porque vamos a ver algunos casos significativos en los que necesitamos complementar nuestro centro de datos local con mayor capacidad y, por supuesto, incrementar lo que hoy tenemos. Migración. En el ejemplo que les pongo, digamos que tenemos una aplicación que es un poco la que estamos viendo a la izquierda on-premises, una aplicación clásica de su base de datos. Para ponerle nombre, vamos a decir que esta base de datos es una base de datos Postgre. Me gusta mucho el software libre, así que por eso digo Postgre. Y digamos que esa es la base de datos que hoy usamos en nuestra aplicación, pero la institución se plantea la posibilidad de empezar a tener analítica de esa base de datos. ¿Ok? Podemos tener... No sé qué pasa. Podemos tener AWS Glue. Uno de mis colegas en la tarde aquí mismo va a tener una plática sobre Data Lakes, en la que van a ver mucho más en detalle AWS Glue. Pero AWS Glue es una solución que permite extraer, transformar y cargar información de manera serverless, sin necesidad de gestionar ningún servidor, cargas de trabajo, data. Entonces, digamos que Glue tiene la posibilidad de descubrir la información que está en Postgre y ponerla en S3. ¿Ya? S3 es nuestro servicio de almacenamiento en la nube, altamente escalable, y ese S3 lo podemos usar en Redshift. Por lo tanto, ya tenemos una solución, como en el caso de Amazon Redshift, en la que podemos hacer Data Warehousing, ¿ya? Una solución de Data Warehousing clásica en la que permite análisis columnares, por supuesto con otras salsas propias de la nube, que reitero, se le va a hacer muy útil la sesión de la tarde de mi colega Ángelo. Entonces, tenemos esta capacidad novedosa de hacer analítica en la nube de una base de datos que está on-premises. Pero ¿qué pasa si esa base de datos en Postgre crece? Es muy grande. Todo ese tráfico lo estamos pasando por una VPN o, en el mejor de los casos, por un Direct Connect. Posiblemente tengamos la necesidad de aumentar el ancho de banda del circuito, o sencillamente ya no tengamos la capacidad de estar en sincronía con nuestra capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, viene la magia de PowerPoint, y vamos a usar una solución que VMware posee, que se llama HCX, que viene de Hybrid Cloud Extension, y permite la movilidad de cargas de trabajo desde on-premises hacia VMware Cloud en AWS, haciendo incluso que el segmento L2 se extienda a la nube. ¿Qué significa esto?
nuestros servidores de base de datos, nuestras aplicaciones no tienen que ser cambiados su espacio de direccionamiento IP. Incluso si una aplicación que no estamos moviendo a la nube aún necesita quedarse on-premises y sigue invocando a la base de datos o a la aplicación por la IP 10.0001, aunque esté en la nube, va a poder llegar a ella. Esa es la magia de una L2 VPN. Y por supuesto, con la magia de PowerPoint, migramos la máquina virtual y la base de datos a la nube. Entonces esa base de datos, que ahora es muy grande, ya vamos a poder usar por nuestros caminos optimizados de redes que vimos anteriormente, a través del Elastic Network Interface, seguir usando esa analítica, pero ya no tenemos que usar un circuito, como es el caso de Internet usando una L3 VPN o Direct Connect, sino sencillamente vamos a usar esa Elastic Network Interface que vimos al principio, hace unos 3-4 slides atrás, para poder tener acceso a un ancho banda, que a día de hoy es de 25 GB per second, entre VMware Cloud AWS y los servicios nativos de la nube. ¿Ok? Un patrón similar al que vimos anteriormente es el patrón en que no vamos a hacer analítica. Esa base de datos pobre ya es muy grande. O vamos a poner que es una base de datos SQL Server Oracle. ¿Ya? Generalmente con esas bases de datos que el licenciamiento es bastante cariñoso, queremos hacer un bin packing de base de datos. Tenemos un único servidor grandote con toda la base de datos vida y por haber que nos soporte el licenciamiento. ¿Ok? Y eso a la larga se hace una tortura, una pesadilla, ese servidor es bien grandote, administrarlo, parcharlo y demás es bastante grande. Entonces, hace mucho sentido, por ejemplo, migrar la base de datos a Amazon RDS. Amazon RDS es nuestro servicio de base de datos relacionales, que a día de hoy soporta 15 motores distintos de base de datos, y por lo tanto vamos a poder migrar esa base de datos a un servicio nativo de RDS, de base de datos relacionales, y poder consumida por la aplicación que se esperaba, esa base de datos Oracle o SQL, esta base de datos igual con el mismo motor, pero en RDS. ¿Y qué ganamos? Ya podemos separar las bases de datos por separado, es decir, tener las bases de datos por separado, no tenemos que tener una bien grandota por tema de licenciamiento, ganamos administración por parte del servicio RDS, parcheo, backups, respaldo, automatic failover, esas son cosas que ya ganamos, que son cosas no diferenciadoras para la institución que RDS nos proporciona. Capacidad complementaria. Este es uno de los casos que le decía al inicio, en la que podemos hacer sin necesidad de VMware Cloud AWS. Si se dan cuenta, hasta aquí no he pintado todavía VMware Cloud AWS. ¿Ya? Entonces, muchos de nuestros servicios pueden trabajar de esta manera, en la que máquinas virtuales, por ejemplo, en el caso del slide, que están en el centro de datos local, están conectándose a Amazon CloudWatch. Amazon CloudWatch Logs es un concentrador de logs que nos permite, por ejemplo, instalando un pequeño agente en nuestras máquinas virtuales o en nuestro servidor centralizado de logs, poder forwardear todos los logs de nuestras máquinas virtuales a este servicio centralizado de logs. ¿Y qué nos permite hacer, por ejemplo, CloudWatch? Es que CloudWatch, basado en algunos tipos de filtrado y demás, puede lanzar Lambda, la capacidad de ejecutar código bajo un evento. Entonces, en el escenario que les planteo, imagínense que ustedes tienen estas máquinas virtuales que tienen un uso bastante alto de CPU. On-premises no tienen más nada que aguantar con lo que hay, porque no hay más capacidad en el clúster de VMware, estas son las máquinas virtuales que hay, el tiempo que nos tomamos en provisionar nuevas máquinas virtuales, ponerle atrás load balancer, poner el IP y demás, básicamente no va a dar tiempo a satisfacer el pico, pero si por ejemplo tuviésemos una arquitectura híbrida como la que tenemos, esos logs que está pasando el CPU de nuestras máquinas virtuales tan elevados, llegan a CloudWatch y CloudWatch lanza una lambda y es un código que puede invocar vía APIs toda la infraestructura de Software Defined Data Center de VMware Cloud AWS. Todo VMware Cloud AWS, levantar un clúster, ponerle host, eliminar host, poner máquinas virtuales dentro del clúster, todo esto es posible de automatizar a través de API. Por lo tanto, si tenemos el escenario de que esas dos maquinitas virtuales pobrecitas ya no dan abasto, esos logs llegan a CloudWatch, CloudWatch lanza una lambda y esa lambda define la orquestación de creación de un clúster apropiado o incluso aumentar el clúster que ya tenemos y provisionar máquinas virtuales que pueden ayudar a estas dos pobres infelices en la izquierda que ya no están dando abasto. Y por supuesto, como estamos en un mundo híbrido, lo mismo que hace que las máquinas on-premises se comuniquen con CloudWatch, también podemos hacerlo de que VMware Cloud AWS se comunique con CloudWatch para lo mismo, porque incluso ya bajo el CPU de todo el mundo y hacemos una reducción de la capacidad. Entonces, ese tipo de escenarios es en lo que nos vemos muy beneficiados en el punto de vista híbrido. Otro escenario realmente bastante común en nuestros día a día es el uso de un patrón de
VDI, Virtual Desktop Infrastructure. Horizon View es la solución de VMware para infraestructura virtualizada de escritorios, muy usada en la industria, y muchas instituciones que por alguna manera u otra necesitan, no sé, porque hay algún tipo de desastre o porque hay una campaña importante en la ciudadanía que hace que tengamos que de pronto, de hoy para mañana, tener 5.000 puestos nuevos de agentes atendiendo llamadas o necesitando un escritorio. Es muy fácil de expandir nuestra capacidad de infraestructura, de escritorios virtuales en VMware Cloud en AWS. Incremento. Este es ya, digamos, que es como el estadio más avanzado, si se quiere decir de alguna manera, de uso de este ambiente híbrido. Ya no solamente vamos a escalar basado en logs y eventos y demás, sino, digamos, que tenemos infraestructura que se queda en on-premises, que incluso ni siquiera podemos migrar, como vimos anteriormente, a RDS, por ejemplo, en mainframe, que se nos queda on-premises. Pero sencillamente, por algún motivo, como los anteriores eventos puntuales del año, no sé, por ejemplo, aquí en México, que ahora toca hacer la declaración de impuestos, o cuando nos toca a una compañía de seguros renovar seguros, esos son momentos puntuales en una institución en la que aumenta la demanda y que no va a siempre suceder de esa manera. Entonces, podemos tener arquitecturas en las que podemos hacer uso de infraestructura o servicios nativos de AWS, como serían los servicios perimetrales, por ejemplo, CloudFront, que escucharon un poco en el keynote, que es nuestra red de distribución de contenido, usar WAF para darle protección a nuestras aplicaciones a nivel de capa de aplicación, usar balanceadores de carga en la nube, esa misma base de datos RDS, es decir, de alguna manera u otra, quitarle carga, hacer un offload de todo eso que está sobrecargando nuestra infraestructura global y solamente usando las comunicaciones que ya vimos anteriormente en los componentes de redes que necesitemos acceder a lo que se quedó on-premises, a ese mainframe que generalmente nunca salimos de él y que hay muchas cosas adentro todavía que es importante para la institución y que evidentemente no podemos ejecutar en la nube. Otro punto importante en una arquitectura híbrida es que hasta ahora hemos hablado de un trío, ¿no? On-premises, VMware Cloud AWS, y un único VPC o un único segmento de red en AWS. Pero la verdad es que la mayoría de nuestros clientes no operan de esta manera. La mayoría de nuestros clientes, sobre todo en AWS, operan en múltiples VPC, operan en múltiples segmentos de redes aislados. Y esta es una arquitectura que nos ilustra cómo operar en ese contexto más complejo desde el punto de vista de red, fundamentalmente haciendo uso de nuestro servicio de AWS Transit Gateway, que es, véanlo de esta manera, es como un router, un gran router en la nube, que nos permiten interconectar múltiples puntos. Por último, hemos hablado de esa triferca, como decirla, on-premises, VMware Cloud AWS, VPCs o múltiples VPC en AWS, pero incluso aunque en on-premises estemos usando VMware, el stack completo de software Defined Data Center de VMware, aún hay grandes retos para nuestros clientes de operar un data center local, ¿ya? Algunos de estos retos pueden ser cargas de trabajo que tienen que quedarse en el data center local por un tema de donde se genera la información, está al lado de él, es decir, la data tiene gravedad, esa base de datos que está en el mainframe que no puede moverse y todas las aplicaciones rondan alrededor de ella. Si la latencia no es apropiada, deben quedarse alrededor de ellas, es decir, la data tiene gravedad. O sencillamente el procesamiento es muy grande de manera local. De cualquier manera, estos son algunos casos de uso por los que anunciamos hace, no recuerdo exactamente el tiempo, pero no hace mucho, anunciamos AWS Outspots. AWS Outspot es la capacidad de ejecutar el hardware que usamos nosotros en nuestras regiones en AWS, el hardware que usamos en nuestros data centers, pero en las instalaciones del cliente. Y por supuesto, todo el tema de la vida útil del servidor, si un disco duro se dañó, si una fuente se dañó, etcétera, etcétera, que realmente es una pesadilla en nuestro centro de datos, AWS lo entrega como servicio. Outspot, a día de hoy, tiene dos sabores. Tiene un sabor para AWS nativo, ¿sí? Donde podemos ejecutar los servicios nativos de AWS, y tiene un sabor que es el que nos ocupa en el día de hoy de VMware Cloud on AWS. ¿Qué significa esto? Que es el mismo hardware que están en nuestras regiones,
Y ahora en este sentido, VMware va a encargarse no solamente de provisionar y proveernos de ese stack de Software Defined Data Center que hemos estado hablando durante toda la mañana, sino incluso de darnos administración de ese clúster de VMware o esos clústeres de VMware en nuestras instalaciones. Por lo tanto, ya no solamente tenemos un hardware que se encarga Amazon de soportarnos y su mantenimiento, sino incluso el stack de software que posee este hardware, manteniendo la consistencia que estamos buscando en esta visión híbrida en nuestra institución. También tenemos todo lo que hemos visto que podemos tener en las regiones de AWS, ahora también lo vamos a tener en nuestros propios data centers. Por lo tanto, lo mismo que vimos anteriormente, pero ejecutándose en la capita de abajo, en nuestros servidores de HubSpot, en las instalaciones propias del cliente. Y por lo tanto, haciendo que la visión que iniciamos, que buscábamos una visión un poquito menos bachada, menos tortuosa en subidas y bajadas y demás para llegar a nuestra visión, sea más fácil de obtener con una solución de VMware Cloud en AWS que puede ejecutarse en la nube, sin lugar a duda, y puede ejecutarse en on-premises con el uso de HubSpot en el sabor propio de VMware Cloud en AWS. Muy rapidito, me queda... Ya estoy fuera de tiempo, sé, pero he estado luchando con... ¿Ya? Solamente quisiera dejarles este último slide. Vamos a ver si me ayuda. Muchos clientes nuestros, después de estas conversaciones con ellos, nos dicen, ok, tengo un trío. Tengo on-premises, VMware Cloud en AWS y tengo AWS. Sí. Entonces, las consideraciones por las que deberían tomar dónde poner sus cargas de trabajo están basadas en estos puntos principales. La seguridad, qué puede usar en un lado y otro, que no está disponible viceversa en un lado o el otro. Pero fundamentalmente, las que más impactan en las decisiones de dónde poner la carga de trabajo pasan, sin lugar a duda, por las tres últimas: herramientas, gestión y disponibilidad. ¿Qué significa esto? Tenemos un skill set en nuestra organización de años usando VMware, de aplicaciones ejecutándose en VMware, certificada para ejecutarse en VMware. Por lo tanto, es muy útil, hace mucho sentido tenerla en cuenta para poder decidir dónde ponerla, ¿no? Por supuesto, la conectividad que vimos anteriormente y la gravedad de datos es importante. No hacemos nada con poner una base de datos muy grande en VMware Cloud AWS o RDS si el resto de las aplicaciones se quedaran on-premises y la latencia de acceder a la base de datos nos está matando, ¿ya? Entonces, eso es la última que tenía por ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerdo que en la aplicación poder escribir los feedbacks son muy beneficiosos. Los leemos y siempre nos ayudan para mejorar la presentación, incluso para tratar otros temas que no fueron tratados el día de hoy y que hacen sentido para ustedes como clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.